Voces del Sur. Bien, ya está con nosotros la politóloga y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Narda Carranza Pinedo. Bien, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Narda. Muy buenas tardes, Marilyn, equipo de Radio Quillabamba y Red Las Micaelas. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias a ti, Narda. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de justamente estas acciones que viene tomando el Congreso de la República para ser más específicos la aprobación de las modificaciones en la legislación electoral y de partidos para adecuarlas al sistema bicameral, porque efectivamente se han hecho cambios en estas leyes. Y bueno, ¿qué es lo que implicaría estas modificaciones y cómo estarían afectando al proceso electoral? Bueno, respecto a la reforma constitucional que reintroduce el sistema bicameral en Perú, hay algunos ajustes que son producto del debate que se ha venido teniendo en los últimos meses, diferentes proyectos de ley que han buscado aterrizar un poco la forma en la que se va a elegir al Senado y a la Cámara de Diputados. No sé si me escuchas bien. Sí, se le escucha perfecto. Perfecto, entonces, ¿qué queremos decir? En 2026 vamos a elegir, después de 26 años, a un Congreso bicameral, ¿verdad? La mayor parte del siglo XX Perú tuvo un Congreso bicameral, de hecho, pero muchos de nosotros no conocemos un sistema de este tipo. La reforma constitucional que vuelve a aprobar, a introducir la bicameralidad, establece algunas pautas de cómo se va a realizar, cómo se va a elegir a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Entonces, lo que hacen estos proyectos de ley es avanzar a partir de lo que ya indica la reforma constitucional, ¿verdad? Y lo que sabemos por la reforma constitucional es que por lo menos 130 diputados se eligen en la Cámara de Diputados de manera muy similar a como ahora se eligen a los congresistas. Es muy parecido, hay 27 circunscripciones que se eligen con las mismas características que las que conocemos ahora, pero el tema viene con la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores se eligen por lo menos 60 senadores, pero es un poco más complejo que la elección de la Cámara de Diputados, porque en este caso, este grupo de senadores se divide en dos. La mitad va a ser elegido a nivel nacional por una lista por la que todas y todos los peruanos vamos a votar, una lista única, y la otra mitad se va a elegir en cada circunscripción. Hay 27 circunscripciones y dentro de cada circunscripción se va a elegir a un senador o a una senadora, excepto en Lima, donde se van a elegir a 4 senadores o senadoras, en esa circunscripción de Lima. Entonces, lo que hace este proyecto de ley, este dictamen, es decir, bueno, la reforma me dice de que yo puedo elegir a estos senadores por circunscripciones en todo el país, por lo menos uno por circunscripción, pero podrían ser 2. No me habla de cuáles serían las circunscripciones tampoco. Entonces lo que dice el dictamen es, se va a elegir solamente a un senador por esas circunscripciones múltiples. Y te dice también que en Lima van a ser 4 los que se elijan de esta manera, ¿no? El resto de senadores, que serían 30, bajo esta disposición, se elegirían a nivel nacional. Entonces, este dictamen se decanta por un Senado más nacional, menos territorial, podríamos decir menos representativo de las regiones.
Bien, y genera también un tanto de confusión, ¿no? Por ejemplo, al saber de esta elección, tanto de los senadores como también de los diputados. Bueno, Narda, con relación a, por ejemplo, en este caso, los representantes, porque se habla mucho también de los representantes. Se menciona que en los próximos comicios, bueno, en este caso en los próximos comicios generales serán elegidos, ya lo habías mencionado, 130 diputados y 60 senadores. Sin embargo, lo que se menciona líneas más abajo es que el Jurado Nacional de Elecciones va a fijar un representante congresal por cada 160.000 electores, pero esta cifra va a variar, porque cada año, claro, van a haber más personas que van a obtener el derecho a voto. Sí, hay un principio en el diseño de sistemas electorales que es el de proporcionalidad. Entonces tú buscas de alcanzar esa proporción ideal en la elección de todos los candidatos en todas las circunscripciones. Entonces tú esperas que tu voto valga igual en Cusco que en Puno y que en Lima. Es decir, que con el mismo número de votos tú elijas a la misma cantidad de autoridades. Entonces, este cálculo parte de ese principio, ¿no? Se supone de que idealmente, con el número de autoridades que tenemos, o con el número de legisladores en este caso, y el número de personas que somos hábiles para votar en Perú, este debería ser la proporción ideal. Claro, la proporción puede cambiar eventualmente si es que la población aumenta, pero también si, por ejemplo, en Cusco aumenta también la población. Deberían haber cambios también a nivel nacional, ya que este ratio no solo se aplica a nivel nacional, sino también se debe aplicar a nivel nacional. Por ejemplo, cuando se eligen a los diputados o a ese grupo de senadores que se elige a nivel subnacional. No va a aumentar tanto. Lo que sí va a hacer es, para esas elecciones, ajustar el número de legisladores para que sea más representativo, ¿no? Y a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, nosotros tenemos una lejanía, ¿no?, respecto a este ideal de representación. Entonces, hay muchas personas que están de acuerdo en que es bueno finalmente aplicar el principio de proporcionalidad que ya ha existido antes, que ya estaba en la ley y que ya se sabía de que se podían hacer ajustes a este número, ¿no? Ahora lo que se busca es aplicarlo. Claro, no seamos tampoco ingenuos. Obviamente mayor proporcionalidad implica un mayor número de legisladores, y en un contexto donde estamos ante una situación crítica a nivel político, de desafección política, de un contexto de deterioro también democrático, el aumento del número de representantes no es una medida popular. Y también existen intereses, obviamente, en tener más autoridades, más representantes, para favorecer a ciertos grupos políticos que podrían tener mayores oportunidades de entrar a la esfera política. Sí. Entonces, claro, existe esta dimensión ideal de garantizar una mejor proporcionalidad en el sistema electoral, pero también estamos en un contexto crítico, en un contexto en el que este tipo de medidas no fortalece necesariamente la representatividad, ¿no?, sino que más bien levanta suspicacias, genera malestar y es visto más como una medida aprovechada de grupos políticos que buscan tener mayor poder. Bien, Narda, con relación a los vacíos que existen en esta aprobación a las modificaciones en la legislación electoral y de los partidos para adecuarlas al sistema bicameral, ¿cuál vendría por ser, por así decirlo, ser la más grande? Porque sí, efectivamente, si bien es cierto, dentro de estas modificaciones se sustenta por qué es que se está haciendo estos cambios, pero ¿cuál vendría a ser el vacío más grande y cómo afectaría directamente a la población? Bueno,
creo que no se ha avanzado mucho este año en definir cómo se van a realizar las elecciones de 2026 de manera clara y seria, ¿no? Entonces, el vacío es que estamos contra el tiempo. Estas medidas ya deberían estar definidas porque el sistema electoral, entendido como OMPE, Jurado y RENIE, debe empezar a planificar y a diseñar, por ejemplo, la nueva cédula de votación. Entonces, si no se aprueba este proyecto legislativo u otro que defina cuántas circunscripciones se van a elegir de qué manera, no hay forma de avanzar con el diseño de la cédula, por ejemplo, con los materiales de educación electoral. No se puede iniciar con ese proceso largo de educación electoral que necesita la ciudadanía para comprender cómo funciona este sistema, qué impacto va a tener su voto y por quiénes está votando finalmente. Entonces, me parece que el tema del tiempo y de la necesidad de tener reglas claras con mucha anticipación es una debilidad. Respecto a otro tipo de vacíos, a mí me parece que ha estado ausente del debate legislativo y del debate público el tema de cómo este nuevo Congreso en 2026 puede mejorar la representatividad, no de las regiones, no de Lima, porque va a ser un parlamento bastante limeño, por las características que hemos comentado hasta ahora, o por un Senado por lo menos bastante limeño, sino reintroducir esta pregunta de cómo se representan grupos vulnerables o poblaciones históricamente excluidas de la esfera política. Entonces, a mí me sorprende de que no se haya introducido en esta discusión sobre escaños, inscripciones, etcétera, la pregunta por la participación política indígena, ¿no? En muchos parlamentos bicamerales existen medidas afirmativas para promover que existan más legisladores y legisladoras indígenas en el Parlamento que representen los intereses de estos grupos. El Parlamento se supone que debe ser representativo. Por lo tanto, no tiene sentido en un país como Perú no tener legisladores que se autoidentifiquen como parte de algunos de los grupos étnicos de las comunidades indígenas que existen en el país, ¿no? Entonces, eso me parece que está ausente en el debate. Existen muchos casos donde se toman medidas que van más allá de una cuota, que por ejemplo establecen circunscripciones especiales donde sí o sí se va a elegir a un representante indígena. Por ejemplo, en México, en Colombia, también existen circunscripciones especiales para elegir representantes afrocolombianos, afromexicanos. No hay ninguna medida de ese tipo en Perú, ¿no? Y me parece que esa es la pregunta clave cuando vemos que justamente las comunidades, los grupos, las personas que se autoidentifican como indígenas no tienen ahora un espacio claro, un espacio válido en la agenda pública, y donde la imagen de la persona indígena o que usa símbolos indígenas ha sido bastante golpeada en los últimos años porque se lo asocia con una participación no legítima, ¿no? Con la violencia, con un sujeto político que debe ser reprimido, ¿no? Y que no debe tener voz. Entonces, esa es una imagen que se viene reproduciendo. Entonces, ¿cómo pensar a nuestros legisladores indígenas? Debemos tener legisladores que representen a una parte significativa de todos los pueblos indígenas que tenemos, y no se está discutiendo eso, no se está discutiendo la necesidad de que todos nos sintamos representados en ese parlamento, ¿no? Entonces, me parece que eso también está ausente. Claro, y sobre todo tratándose de una población vulnerable, ¿no? Como son los pueblos originarios. Bueno, con relación a el aumento del número de representantes
Narda, ¿tú crees que esto va a mejorar la representatividad o va a complicar la toma de decisiones dentro de un parlamento? Porque es más, incluso se hablaba de la duplicidad de funciones al tener tanto senadores como diputados. Esa es una preocupación válida y justamente como no se ha avanzado en el diseño del sistema electoral para la elección de este Parlamento bicameral, tampoco se ha avanzado en otros temas clave, como el del diseño de el funcionamiento de ese Parlamento. O sea, cada Cámara debe tener un reglamento y funciones claras ya a nivel procedimental, ¿no? De cómo se van a distribuir esas tareas, qué tipo de Senado vamos a tener, cómo va a ser la relación entre Senado y diputados, no está clara, ¿no? Sobre todo si pensamos que un grupo de senadores se van a identificar con sus regiones y otro grupo de senadores que van a ser elegidos a través de esta lista única nacional no van a tener necesariamente esa afinidad, ¿no? Y bueno, algunos politólogos suponemos de que esa lista va a ser limeña predominantemente. Entonces, ¿cómo esta división de identidades a nivel del Senado va a funcionar, luego va a afectar el funcionamiento del Senado? No está muy claro tampoco. Entonces, en el debate se debe discutir cuáles justamente van a ser los roles diferenciados entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Existen muchas posibilidades, no hay un solo tipo de Senado. Y lo que debemos reconocer es que el diseño del sistema electoral, es decir, estas relaciones, no obedece a un modelo único, se tiene que adaptar a nuestra realidad. Entonces, es necesario tener un debate no solamente técnico, sino también político para decidir qué tipo de Senado necesita Perú en 2026. ¿No? ¿Cómo debería interactuar con la Cámara de Diputados? ¿Qué tipo de problemas que observamos en el Congreso ahora el Senado debe ayudar a mejorar, a paliar? ¿No? Entonces, en muchos países funciona de esta manera. El Senado es un espacio donde todas las fuerzas políticas pueden dialogar, pueden tomar decisiones, donde los representantes más altos de las fuerzas políticas están, o sea, usualmente son los que tienen cargos más altos en los partidos políticos los que postulan para la Cámara de Senadores. Entonces es allí donde se toman muchos de los acuerdos y se puede ir más allá de un ambiente polarizado, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es necesario abrir el debate, la conversación sobre todo, para decidir cómo queremos que funcione finalmente esta nueva dinámica. Así es, una dinámica un tanto confusa también. Bueno, con relación a lo que se menciona en la ley o lo que se menciona en parte de esta ley, es sobre la valla electoral para las alianzas electorales. Bueno, nos dice que sin importar el número de organizaciones políticas que la conformen será del 6%. Lo que menciona es solo los partidos políticos conformantes de la alianza que obtenga representación en cualquier cámara mantienen su inscripción. Bueno, con relación a este punto, Narda, reducir la valla electoral para las alianzas, ¿tú crees que va a fomentar la inclusión de más agrupaciones políticas o va a fragmentar más el Congreso? La lógica de esta medida es que aumente el número de alianzas, ¿verdad? Se piensa en una lógica de ¿por qué no hay tantas alianzas en Perú? Y querer que haya más alianzas justamente para reducir la fragmentación de la oferta electoral, ¿no? El problema que tenemos a nivel operativo y a nivel político es que hay demasiadas organizaciones políticas, ¿no? Si entramos al registro de organizaciones políticas del jurado, y acá tengo abierto la página del Directorio de Organizaciones Políticas, tenemos a la fecha 39 partidos políticos u organizaciones políticas inscritas y tenemos 30 en proceso de inscripción.
Son Entonces, bastantes. lo que se busca con urgencia, y existe un consenso sobre eso, es que debemos tener menos fuerzas políticas compitiendo. Esta es una medida, la que tú has descrito, que busca reducir los desincentivos para establecer alianzas. Entonces, muchas veces no se establecen porque la valla es más alta, entonces, bueno, le vamos a bajar la valla para que así tal vez existan más incentivos para que más fuerzas políticas se unan y no tengamos esta incertidumbre de que al tener 40 partidos políticos postulando, no saber cuál finalmente va a ser elegido. ¿No? Tener menos fuerzas políticas no solo te ayuda a tener un voto más informado, porque es imposible informarse sobre 40 partidos políticos, 40 candidaturas presidenciales que están postulando. Es muy difícil para el ciudadano hacer eso, pero también es muy difícil para el sistema electoral garantizar un proceso claro, adecuado, con tantas fuerzas políticas, y luego es muy difícil gobernar. Si tienes tantas fuerzas políticas pequeñas que finalmente dan como resultado que salga un candidato que nadie vio venir. Entonces, para muchos actores es importante que el sistema político sea predecible. Entonces, en muchos países se sabe qué candidato va a ser elegido. Hay dos fuerzas políticas muy fuertes y ya se sabe que entre estas dos se está definiendo, y en base a eso se pueden hacer acuerdos, se pueden hacer alianzas más fuertes, más estables en el tiempo. Pero si hay tantas, nuestro problema es más grande, ¿no? Y esta es una pequeña medida que tal vez podría ayudar a reducir este gran problema que es la fragmentación. Bien, Narda. Bueno, lo hemos mencionado. Es una norma bastante confusa para aquellas personas que no entienden mucho con relación al tema. Todavía queda pendiente una segunda votación que va a ser la siguiente semana. Estaremos pendientes también de lo que vaya a pasar, porque bueno, con el Congreso de la República y con las decisiones que viene tomando actualmente, la verdad uno nunca sabe qué es lo que puede decir, qué es lo que puede sacar, qué es lo que puede añadir. Bueno, ya para finalizar, ¿cómo afectará este cambio en el diseño del sistema electoral la confianza, en este caso, de los ciudadanos en el proceso democrático que en los últimos años se ha visto un tanto resquebrajado? Bueno, hay diferentes tipos de confianza, ¿no? Y una confianza que le preocupa ahora a muchos sectores del gobierno, del Estado y de la sociedad civil es la confianza en los resultados electorales. Entonces, ese nos parece un punto crítico con esta justamente ambigüedad en las reglas, esta poca comprensión a nivel social de qué se está definiendo ahora, de qué significa, qué implica cada uno de estos cambios. Es muy probable de que la desconexión, la polarización aumente, y que justamente en este espacio de poca claridad, de lenguaje muy técnico, de elementos que no han sido comunicados adecuadamente a la ciudadanía, lo que vaya a aumentar es el malestar, los discursos extremistas y también la desconfianza, dependiendo de qué fuerza política gane. Así es. Entonces, ese va a ser el gran reto de la segunda vuelta en junio del 2026, y el gobierno que va a surgir a partir de ese momento de cisma, ¿no? De ese momento de división. Yo no sé por qué no se debate también la forma en la que está diseñada la segunda vuelta, ¿no? Porque en los últimos procesos electorales ha ido deteriorándose la dinámica bajo la cual gana una fuerza por sobre otra por poco margen. Entonces, este es un problema que también se debería debatir. En varios países se sabe que la segunda vuelta genera que las fuerzas políticas más extremistas compitan. Entonces, esas dinámicas también se podrían cuestionar.
Claro. Hay otras opciones. Bien, bien, Narda. ¿Cuál vendría a ser tu reflexión final con relación a esta aprobación de las modificaciones en la legislación electoral y de los partidos para adecuarlas, ¿no?, al sistema bicameral? Porque recordemos, en el 2026 vamos a tener las elecciones presidenciales y también las elecciones para elegir a los gobernadores regionales y a los alcaldes. Sí, hay una sensación, un ambiente de desorden, porque 2026 va a ser un año súper electoral para Perú. Así es. Desde fines del próximo año, del 2025, vamos a tener las elecciones internas y luego vamos a tener una serie de elecciones a lo largo del 2026 que, como estamos viendo, tienen reglas más o menos maleables de acuerdo a las decisiones que a veces de último momento se están tomando en el Congreso, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa es que desde el proceso electoral pasado hay una tendencia a cambiar las reglas o irlas ajustando a partir de inconveniencias, de intereses particulares de algunos partidos políticos. Entonces, si no están claras las reglas, ¿cómo le comunicas a la ciudadanía cómo se debe realizar el proceso, cómo debe realizar una buena observación electoral, cómo puede hacer un monitoreo de las elecciones adecuado? Entonces, allí vamos a tener grandes desafíos a nivel de justamente los medios de comunicación como ustedes, porque ustedes son los que deben traducir estos debates que se vienen realizando ya desde hace meses a nivel de la Comisión de Constitución y Reglamento y de otros espacios, a un lenguaje que cualquier persona debería comprender, ¿no? Y un lenguaje que debe ir más allá del tecnicismo y debe vincular estos debates con principios clave para la democracia, ¿no?, como la representación, como la gobernabilidad. Porque finalmente, cuando lleguemos a las urnas en 2026, lo más importante es que el ciudadano que esté votando entienda lo que está marcando en la cédula.